Hola amigos, hoy vamos a ver los primeros pasos para iniciar en Proteus. Entonces, primero que todo, pues sería abrir el Proteus. Yo tengo la versión 8.11, la cual pues nos ayudará pues a realizar pues el proyecto que vamos a hacer hoy. Abrimos un proyecto, le vamos a colocar aquí podemos buscar las carpetas en las que lo vamos a agregar. Entonces lo vamos a dejar aquí. Pues, ahí. Lo vamos a dejar ahí y le vamos a dar siguiente. No necesitamos esto. Siguiente, siguiente y no queremos crear un firmado. Y ya, pues tenemos el Proteus, ¿no? Para iniciar en Proteus, pues lo primero que vamos a realizar sería un circuito de la manera en que sea de, pues va a ser vamos a realizarlo de la siguiente manera. Vamos a medir corrientes, resistencias, resistencia total y la parte de voltaje, potencia y de pronto sí, solo pues creería que eso. Entonces ya les muestro el circuito y empezamos con esto. Y entonces sería este el circuito que vamos a realizar. Estos son switches que serían como botones para dividir circuitos. Bueno, ahorita lo usaremos para dividir pues segmentos en el circuito. Esta sería una batería, pues sería la colocaremos de 5 voltios y las resistencias de acá podríamos igualar las tres. Las voy a colocar de 1.5 kilo ohmios y las de acá de 1 kilo o de 1K, pues de 1K, y la última de acá la voy a colocar de 330 ohmios. ¿Qué lograremos con esto? Pues vamos a medir primero corriente total, pues la corriente que pasaría por todos estos tres lados, de acá también y de acá. Vamos a medir el voltaje que pasa por aquí y por aquí, y el voltaje total. Que, bueno, si miramos bien el circuito, pues estas resistencias están en paralelo, cosa que sería el mismo voltaje de la fuente para este. Igual los circuitos, pues los tres circuitos están en paralelo, entonces sería igual el mismo voltaje para acá y para acá. Pero pues obviamente pues en el Proteus sí nos va a dar igual, pero pues en la vida, en el montaje, por cualquier parte que se esté yendo el voltaje o algún cable mal conectado, nos va a dar distinto en el multímetro. Igual las resistencias, porque pues tienen su valor de error, entonces no vamos a tener la misma medida que en Proteus. Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, porque pues igual en Proteus es un simulador y entonces pues en un simulador no se tiene exactamente o sea, se tiene muy exacta la medida que se va a obtener en el montaje, pues, ¿no? Entonces acá tenemos los switch. Vamos a medir la corriente la resistencia equivalente en estas tres, en estas dos, y bueno, en esta sería 330, ¿no? ¿Qué más vamos a medir? Bueno, igualmente pues vamos a medir si cambia en algo que bajemos un switch y los otros dos los dejemos abiertos, o si bajamos los tres switches de una sola. Y pues eso sería. Entonces vamos a Proteus y empezamos a montar, ¿no? Para ello, pues primero, para sacar una batería sería cell. Esta sería una batería, aunque también se lo puede usar como bat. Aquí sería esa cell, esta es una battery, esta es DDC. Eh, Acá tenemos una multicell. Bueno, estas son otras, ¿no? Bueno, pero vamos a sacar la cell nomás. O de igual manera también podemos llegar acá y aquí es un power. Esto tiene 5 voltios por defecto. Entonces, por si alguna vez quieren montar algo y no quieren jalar una batería completa, entonces esto bota 5 voltios. No se lo puede configurar, sino que lo hace, pues, ¿no? Aquí midámoslo para demostrar aquello. Entonces medimos el voltímetro y a ver, no, sacamos mejor el osciloscopio para mirar qué señal está botando.
Entonces lo mandamos aquí a la y corremos. Osciloscopio en DC, lo miran aquí y medimos con cursor. Aquí está 5 voltios. 5 voltios exacticos los mide. Entonces, eso. Ok, continuamos. Entonces vamos a seguir sacando las resistencias. Luego busco unas resistencias que son estas, aunque pues, bueno, estas son potenciómetros, variables, variable resistencia. Bueno, la resistencia es la normal, pues, ¿no? Las demás ya son resistencias cambiantes y potenciómetros y de esto. Sacamos, ¿qué más? Los switch, que sería, bueno, los usaremos como un botón para que se nos haga más fácil no, o de pronto, a ver. Creo que sí está el switch. Este mismo. Hay switch SPDT. Aquí switch. ¿Dónde está? Bueno, hay SPDT, SPDT. Eso. Y hay un SPST. Este es un SPST. Bueno, este no es. Bueno, estos son los switch. Este es un hembra y este es un macho. Bueno, entonces ya tenemos el switch. Y ya, eso sería todo. Entonces, primero ubicamos las cosas donde las íbamos a ubicar. Entonces, ponemos la batería. Aquí configuramos a 5 voltios. Ok, mandamos resistencia. Primero, colocamos los switch, ¿no? Entonces, tenemos aquí un switch y hacemos el primer circuito. Este switch se lo puede tener activo, bueno, de una que pase, o pues se lo puede subir y dejarlo ahí. Entonces, ponemos la resistencia. Con el más lo podemos voltear. O para voltearlas también les dan aquí y les dan rotate. Y aquí les rota o en X mirror, Y mirror. Y bueno, esos las rota. Entonces aquí ponemos esto aquí. Esto aquí. Y conectamos esto aquí. Para el ground sería el de la batería. Aunque también podríamos colocar un ground acá. Y colocársela a ellas. Y sería lo mismo, pues, ¿no? Pero pues usemos el de la batería, que es como tenemos el circuito dibujado. Entonces conectamos, mandamos esto acá, esto acá, esto acá. Las resistencias de 1.5K, 1.5, acá 1.5 y acá 1.5. Ok, tenemos eso. Si seguimos con el siguiente circuito, mandamos esto acá y de aquí sacamos un cable que se vaya para acá. Aquí volvemos a sacar resistencia, resistencia. Conectamos esto aquí y esto aquí. Y bueno, aunque eso después lo vamos a mover un poco porque tenemos que colocar el voltímetro y el amperímetro. Entonces sería así. Continuamos con el siguiente, el switch. Mandamos esto acá, lo conectamos al switch y resistencia. Entonces tenemos resistencia aquí, aquí y aquí. Vamos esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, acá y acá. Bueno, y estas serían, bueno, estas de acá arriba serían de 1K, ¿no? Lo habíamos predicho, 1K, 1K y 1K, y esta es de 330. Ok, ya tenemos estas tres. ¿Qué va a pasar? Pues ahorita no se va a observar nada, pero igual sí vamos a mirar pues podemos mirar la simulación, pero igual no se va a observar nada. Entonces la voy a correr y está cargando y no, igual no se mira nada. Ahí está corriendo y no, igual no se mira nada porque pues no hay nada visual para observar que sí está corriendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, de acuerdo a los cálculos, vamos a hacerlos acá.
Si hacemos los cálculos manualmente, pues sería aquí, en estas tres, sería el voltaje 5 voltios, ¿no? Por el voltaje sería igual a resistencia por corriente. Entonces 5 voltios es igual a la resistencia equivalente para mirar la corriente total, no por corriente. Resistencia equivalente en un circuito en paralelo es igual a bueno, el inverso de la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 1.5 y esto 3 veces, ¿no? Punto. Y bueno, esto sería 3 veces. Esto nos da como resultado entonces 1 sobre resistencia equivalente sería igual a tenemos 1.5 sería igual esto a 2, esto de acá sumado todo completo sería igual a 2. Hay que tener en cuenta, es verdad, que son 1.5K, que sería entonces 1500 ohmios. Entonces no sería dividido entre 1.5, sino entre 1500. A ver, voy a borrar acá también. 1500, ok. Entonces tenemos 1 sobre 1500 y eso lo multiplicamos 3 veces. Entonces la resistencia equivalente da 0.002. Ahora bien, si le queremos sacar el inverso, pues dividimos. Entonces resistencia equivalente sería igual a 1 sobre 0.02, ¿no? Entonces 002. Entonces 1 dividido entre 0.002 nos da 500. ¿Ok? Entonces primero pues tenemos que la resistencia equivalente en el circuito 1, o sea, circuito 1, la resistencia equivalente es igual a 500 ohmios. 500 ohmios. ¿Ok? Ahora vamos a ver la corriente. Ok, ahora bien, para mirar corriente, pues por ley de Ohm despejamos acá, ya tenemos esta, ya tenemos esto, entonces sería despejar. Entonces 5 voltios sobre resistencia, o sea, corriente sería igual al voltaje sobre resistencia, o sea, 5 sobre 500. Y sabemos que eso nos va a dar en amperios. Entonces 5 voltios sobre ohmios, amperios. Entonces 5 sobre 500 nos da 0.01 amperios. Entonces sería I igual a 0.01 amperios. ¿Ok? Que en miliamperios sería como un miliamperio más o menos. Bueno, ok, entonces tenemos voltaje, resistencia equivalente y esto de este circuito. Okay, vamos a verlo en Proteus. Para medir en Proteus lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Bajamos, bueno, primero voy a alargar este circuito acá. Ok, mandar esto acá. Ok, primero, corriente total, ¿no? No en cada resistor, sino corriente total. Para medir corriente, lo que vamos a hacer es quebrar acá y traemos un DC a metro. Y sería un amperímetro. Ok, lo tenemos en amperios. Y a ver, vamos a mirarlo. Si lo corremos, a ver, sería. Ahí. No lo carga porque es muy. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Aquí, abrimos aquí y le ponemos miliamperios. Miliamperios. No nos da muy bajito. Ahí, miliamperios. Está corriendo. Falta el ground. Si es verdad. También en esta batería pues colocan el ground al final, ¿no? Y ahí ya sería, ya completaremos el circuito, si no. Ok. No lo corre. En microamperios, miremos. En microamperios y me da 0.05 microamperios. Ok, hay que bajar el switch para mostrar los amperios. Entonces volvemos a cambiar a mili.
y le damos play. Ok, ahí hay 10 miliamperios. Entonces lo mandamos a amperios normales. Amperios. Ok. Y tenemos el 0.01. Si observamos, no cambia. Así yo bajé el switch. No cambia. No debería cambiar. Teóricamente, pues no debería cambiar. Cosa que 0.01 amperios se están repartiendo entre las tres resistencias. Ahora bien, como tenemos resistencia, vamos a buscar resistencia equivalente. Para la resistencia equivalente vamos a buscar aquí. Para sacar el Proteus, pues sacamos aquí el ohmmeter, que sería este. Este es para medir resistor. Entonces, primero, el ohmmeter va conectado de la siguiente manera, ¿no? Entonces, detenemos. Ok, este sería el ohmmeter. Primero, una pata, bueno, la pata del extremo hacia positivo, la pata del otro extremo hacia negativo y las dos patas conectadas entre sí. Y quitamos corriente, ¿no? Obviamente porque si no nos va a soltar un valor extraño. Digamos, bajamos acá, subimos acá y nos manda max. Entonces sería un valor raro que no debería ir. Subimos acá, entonces sería 500. Ok, ya tenemos el 500 de la resistencia. Vamos a medir ahora voltajes en cada resistor. Para medir voltajes en cada resistor se supone que tiene que ser el mismo. Entonces nos vamos hasta acá, llamamos un voltímetro y medimos el voltaje entre aquí y aquí. Recuerden, para medir corriente en serie y para medir voltaje en paralelo. Entonces vamos a medir de los dos resistores del extremo. Ok, le damos play, bajamos esto y lo observan 5 voltios. 5 voltios 0,1 amperios. Entonces bajamos hasta acá y eso acá también y sigue dando los 5 voltios. Tiene que dar los 5 voltios porque son para los tres, ¿ok? Vamos ahora sí a hacer los cálculos para el siguiente. Para el siguiente los cálculos serían... Ok, borramos acá. Bueno, esto... a ver, ¿cómo lo borro? Sí. Bueno, para el siguiente los cálculos serían los siguientes. Ok, entonces los cálculos para el siguiente van a ser los siguientes. Borramos acá. Borramos acá. Ok, entonces tenemos 1 kilo ohmio y dos resistencias. Entonces primero calculemos resistencia equivalente. 1 sobre resistencia equivalente. 1 sobre resistencia equivalente de 1 sobre 1000, bueno, 1K, más 1 sobre 1K. Ok, tenemos entonces, ok, para resistencia equivalente, sabemos que 1 sobre resistencia equivalente sería igual a 1 sobre 1K más 1 sobre 1K, ¿ok? Entonces la resistencia equivalente 1 sobre 1K es igual a 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más 1 sería igual a, esto sería igual a 0.002. Si esto sería igual a 0, obviamente convirtiendo esto a 1000, ¿no? Entonces tenemos ohmios y dividimos ese 0.02 entre u, o sea, 1 sobre 0.02, entonces eso nos da 500. Siempre se reduce en la mitad, ¿no? Entonces estos son 500 ohmios y la resistencia equivalente 500 ohmios. Ahora bien, vamos por el voltaje. El voltaje tendría que ser 5 voltios. Entonces, voltaje 5 voltios. Y para la corriente sería voltaje igual a resistencia por... no. Para la corriente sería igual a voltaje sobre resistencia. Esto sale igual a 5 voltios sobre 500 ohmios. Entonces 5 voltios sobre 500 ohmios nos da una corriente de 0.01. Tenemos que tener en cuenta que la corriente al ser estos circuitos, todos estos paralelos, entonces lo que vamos a hacer, lo que va a pasar con la corriente es que se va a dividir entre los tres resistores. Es decir, si aquí tenemos 0.01 ohmios, entonces revisamos acá, tenemos acá 0.01 ohmios, ¿no? Vamos a expandir esto de acá un poquito. Ok, no soy esto. Bueno, ok, entonces llamamos un ammeter. Aquí lo tenemos aquí así, así y así.
medimos 0.01 amperios y este no me suelta nada. ¿Qué está pasando aquí? Que se está dividiendo. Entonces esto lo vamos a hacer en miliamperios. Y no sé si me suelta. A ver, de pronto... Ah, ok. Entonces 3.33 miliamperios de este resistor más 3.33 miliamperios del otro resistor más 3.33 miliamperios de los tres resistores da, en teoría tiene que dar 10.2 miliamperios. Eso sería 1 amperio, 0.01 amperio. Entonces sumamos 3.33 más 3.33 más 3.33 da 9.99 miliamperios. Pues claro está que faltarían valores de aquí para acá, pues, porque Proteus pues solo nos muestra 2, entonces eso nos da 9.99 miliamperios. Vamos a ver acá, miliamperios, con los valores que faltan, 10 miliamperios. Entonces 9.99 lo aproxima a 10 miliamperios. ¿Okay? Entonces sería la sumatoria de todas. Entonces vamos a medir cuánta corriente está dando el circuito. Okay. Vamos esto acá y esto acá. Y le damos play. Nos está dando 0.07 amperios. Okay. Entonces esto lo dejamos como amperios. 0.1, este también me va a dar 0.01. Vamos a medirla. Vale, eso. Vamos a medirla. Si la corriente les da negativa es porque está volteada, pero igual no pasa nada. Entonces... Ok. Ok, entonces nos dio 0.01 amperios. Y vamos con la última. Vamos a medirle acá. Ok, acá no eran 3. Y acá no eran 2. Entonces, acá eran 2. Ok. Y así. 0.01 en las 3. Y, ok, ahora sí. 0.03. Porque es que acá había 3 resistores y acá 3. Ahora sí, 0.03, 0.111, o sea, da total. Entonces acá tendríamos que el amperaje que está pasando por esta sería 0.01. El voltaje de estas, vamos a medirlo, tiene que ser 5 voltios igualmente. Entonces de ese voltímetro, 5 voltios. Ok, le damos play, 5 voltios. Y por la última, igualmente 5 voltios. Y la resistencia equivalente, ya sabemos cómo medirla. Igual voy a subir este archivo también a la descripción y cualquier cosa ya me preguntarán ahí en los comentarios de pronto. Entonces sería esto todo y bueno, muchas gracias.